Buenas tardes, doctor Hugo Velázquez Jaramillo. Agradezco que me regale estos 5 minuticos. Su merced fue secretario de Hacienda durante el periodo de administración de Raúl Franco. Quiero que me contestes qué significa el principio de anualidad. Bueno, a ver, Alejandra, con mucho gusto. La Constitución Política de Colombia estableció el procedimiento del gasto público y de orden constitucional es el principio de anualidad que lo desarrolla desde luego el Decreto Ley 111 de 1996, que es el Estatuto Orgánico del Presupuesto. El año fiscal empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. En ese transcurso del año se deben efectuar los dos aspectos fundamentales del presupuesto público: los ingresos tributarios y no tributarios y los de renta que percibe el municipio son por esa vigencia fiscal, y asimismo los gastos que se efectúan, que deben guardar relación con los ingresos y además establecerse en el presupuesto de acuerdo a las partidas que estime el Ejecutivo y el Consejo Municipal. Se deben ejecutar dentro de ese año fiscal. Esa es la anualidad, porque el constituyente primero y luego el legislador han buscado la manera de darle estabilidad a las finanzas públicas para evitar lo que antiguamente se llamaban los rezagos presupuestales. Lo utilizaban mucho como cuentas por pagar, y eso contribuía a que los presupuestos se distorsionaran porque rompían precisamente ese principio de anualidad. En síntesis, el principio de anualidad significa que los ingresos y los gastos del presupuesto público deben corresponder a una vigencia fiscal que va del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. En caso de que no se ejecute un contrato en los tiempos establecidos dentro del mismo, ¿qué se debe realizar? Bueno, si el contrato o el servicio se ejecutaron y no alcanzó a hacerse el pago respectivo por parte de la administración pública, se deben constituir las reservas presupuestales, lo que implica que esa cuenta por pagar de la vigencia que termina y cuyo desembolso no se pudo efectuar debe llevarse al presupuesto de la siguiente vigencia a través de la constitución de la respectiva reserva presupuestal, con la afectación del mismo rubro, pero sobre todo afectando ya el nuevo presupuesto. Esto en virtud de que la ley 819 expresamente ha venido a hacer más estricta la prohibición de que se dejen esos rezagos presupuestales. Al legislador no le gustan esos rezagos presupuestales porque han contribuido a que se distorsione sobre todo el principio de homeostasis presupuestal y que se distorsionen por completo los ingresos y los gastos del respectivo presupuesto. Ok. ¿Cuál es el proceso para comprometer esas reservas presupuestales en la siguiente vigencia fiscal? El secretario de Hacienda debe liquidar el presupuesto de la anterior vigencia, de la vigencia ya cerrada, y mediante un decreto que se llama Decreto de Liquidación del Presupuesto, establece e identifica primero cuáles contratos, cuáles obras, cuáles servicios se entregaron dentro de la vigencia anterior, es decir, el contratista cumplió, y de acuerdo a esa identificación, el secretario de Hacienda expide el decreto mediante el cual establece las reservas que deben fijarse para atender esos compromisos contractuales que fueron cumplidos por el contratista y que por cualquier circunstancia no fue pagada por la administración municipal. Listo. En la ley 819 establecen las excepciones que hay para aplicar estas reservas presupuestales. En ese caso está el tema de un contrato que no se pudo ejecutar por problemas climáticos, se atrasó 3 meses su ejecución y no se pudo finalizar en esa vigencia fiscal. Ahí aplica o viola el principio de anualidad.
Digamos que viola el principio de anualidad, pero existe una circunstancia de fuerza mayor, frente a un hecho imprevisible o frente a cualquier razón que impidió por parte del contratista cumplir dentro de la vigencia el objeto del respectivo contrato. Aquí se procede con la misma aplicación de los principios que establece la ley 819. En otras palabras, no es deseable dejar cuentas por pagar, pero en vista de la circunstancia, el secretario de Hacienda, con el concurso de los interventores, de los supervisores del contrato, de las secretarías a cuyo cargo está el diseño y ejecución del contrato, establecer qué parte se ejecutó y cuál parte fue pagada, qué parte quedó sin ejecutar y por consiguiente cuantificados esos ítems no ejecutados. También mediante el decreto de liquidación del presupuesto, el secretario de Hacienda debe elaborar las respectivas reservas presupuestales para atender esos compromisos rezagados de la vigencia anterior. Listo. Doctor Hugo Velázquez, muchas gracias por compartirnos su conocimiento y por el tiempo prestado. Bueno, con mucho gusto. El tema de las finanzas públicas es muy importante, no solamente para la administración pública, sino también en el contexto de la ciencia política. Muchas gracias.